Hola a todos y a todas, buenas tardes. Estamos aquí un mes más en nuestras charlas, en nuestras talks, los sospechosos habituales, Verónica y yo, para tratar esta vez un tema también muy importante y más aún, estamos comentando antes de iniciar el webinar, que cada vez que tenemos un webinar pasan cosas, ¿no? El mes de febrero, en el febrero ha sido muy intenso y hace una semana salió también la nota de prensa del Real Decreto sobre la medición de huella, alcance 1, 2 y 3. También la ley del desperdicio alimentario. Bueno, están pasando cosas que ahora comentaremos. También esto ha marcado los siguientes webinars que vamos a hacer, que ya os daremos más información al final de esta sesión. Hoy nos vamos a centrar en lo que veis en el título, en redactar el informe de sostenibilidad, algo que es muy importante no solo para empresas que les aplique la parte de estados de información no financiero. CSRD pues parece que se ha dilatado y aún estamos pendientes de ver qué va a pasar, pero también es algo muy importante para organizar internamente la información de las empresas de cara a pues otro tipo de auditorías privadas o información que te pueda requerir el cliente o estar preparado para cuando nos toque reportar, ¿no? El tener toda esa información no financiera, estructurada, organizada dentro de la empresa, pues al final se está convirtiendo en un elemento diferenciador y de valor para las empresas, y aquí os vamos a ayudar a entender cuáles son los diferentes modelos, marcos de reporte y qué cosas hay que tener en cuenta, ¿vale? Como sabéis, ¿no? Nosotros en Trazable somos una empresa de software. Estamos especializados en dos cosas, en sostenibilidad, medio ambiente y en industria alimentaria. Y tenemos una herramienta que ofrecemos también con acompañamiento para tanto medición de la huella de empresa como la huella de producto o análisis de ciclo de vida, que pues facilita, entre otras cosas, pues tener información que es necesaria para esos informes de sostenibilidad, pero también para todo lo que es ecodiseño, alegaciones de producto, y también facilita muchas veces el obtener información de la cadena, ¿no? Y ese alcance 3, ¿no? O ese análisis de ciclo de vida que muchas veces es complicado porque mi proveedor no me pasa la información, pues tenemos fuentes de datos y información o formas de conseguir también ese compromiso del proveedor. Ya también es un mensaje habitual en nuestras charlas que todo este contenido, Verónica aquí ha trabajado hasta el último minuto para que esté lo más actualizado posible, pero pues obviamente lo que pase mañana ya no lo sabemos. Entonces, pues todo lo que digamos ahora es hasta fecha de hoy, que para los que lo veáis luego en la retransmisión, pues ahora 25 de marzo, a las 4 de la tarde, hora en España. Esa es la información que hay, ¿no? Si queréis estar actualizados, ya creo que vamos a llegar dentro de poco a los 400 líderes de sostenibilidad. Tenemos una newsletter donde cada miércoles pues, vamos comentando todas las novedades de sostenibilidad enfocada en la industria alimentaria, así que pues os invitamos a que os unáis, os registréis, porque también es algo que cada semana le dedicamos mucho tiempo a resumir cuáles son las principales noticias, casos de uso, informes, un poco todo lo que necesita un responsable, una responsable de medio ambiente dentro de una empresa alimentaria para estar al día, ¿vale? Así que ahí tendremos noticias más actualizadas. ¿Qué vamos a tratar hoy? Pues como pone el título, vamos a comentar qué es lo que se necesita para un informe de sostenibilidad. Ahora profundizaremos en cada punto, ahora profundiza la Verónica, pero vamos a ver cuáles son los requisitos de información que aplica mi organización dependiendo del marco de reporting que elija y el tipo de empresa. Entonces, una vez que tenemos eso claro, qué información es la que dispongo y sobre todo es válida, no es válida, cómo validar o cómo saber qué información podemos utilizar y por tanto qué información nos falta, ¿no? Y luego, si no tenemos información, qué alternativas podemos tener. Aquí también adelanto que hay, pues como también viene siendo costumbre, ¿no? Verónica, luego lo comentabas tú, pero mucha incertidumbre muchas veces, va cambiando la información, entonces vamos a ir del lado de lo que tiene sentido aportar valor sin volvernos tampoco locos en perder el tiempo en cosas que pues no podemos conseguir o tampoco son tan necesarias, ¿no? O qué alternativas hay para
ser ágiles en obtener la información y sobre todo trazar esos planes, que para eso buscamos esa información para tener una base sobre la que luego trazar planes y una hoja de ruta dentro de la empresa. Va a estar comentándolo Verónica, a la que doy paso pues, para que comente todos estos puntos, que además habrá que actualizar esa foto, Verónica, porque ya el corte de pelo hay que actualizarlo. Pues muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos por venir. Veo a muchos asiduos. Los que estuvisteis en el primer webinar hace 2 meses, en el que hacíamos ese repaso por la legislación, ya tenemos un reglamento publicado, el de residuos de envases, y tenemos esos 2 anuncios, el registro de huella de carbono por un lado y por otro lado la ley de desperdicio alimentario, que están pendientes de publicación en el BOE. Como ya sabéis, según estamos hablando, pasan cosas. Tenemos ese poder de invocación de las normas, así que mañana a las 8 de la mañana todo el mundo a consultar el BOE porque seguro que hay alguna novedad esperándonos. Como no podía ser de otra forma, este webinar de marzo está dedicado a lo que toca. Si ser responsable de sostenibilidad en los últimos años ya era un deporte de riesgo, este último año pues se ha redoblado todavía más el riesgo, el esfuerzo y la incertidumbre con la que estamos trabajando todos los días, y es todavía más complicado hacer esa memoria de sostenibilidad o ese estado de información no financiera, porque nos movemos en un entorno muy cambiante, con mucha incertidumbre, con muchas novedades y donde, bueno, pues tenemos que agarrarnos a certezas para no caernos, porque efectivamente tenemos que dejar registrado nuestro estado de información no financiera en muchos casos, es obligatorio, y tenemos que hacerlo, ¿vale? Tenemos que jugar con esta situación. Este es el contenido que tenemos preparado para hoy. Vamos a ver el estado de la normativa de referencia, vamos a ver qué contenidos tiene que tener el informe en base a lo que tenemos aprobado a día de hoy, que es la Ley 11 de 2018. Vamos a dar unas pequeñas claves para solventar cualquier tipo de ausencia de información, algunos truquitos para redactar el informe bien y no caer en el greenwashing, que de momento, como ya sabréis, bueno, puede traernos problemas el pasarnos de frenada o el aplicar herramientas de marketing a conceptos científicos que hagan que esas informaciones que aportemos en nuestros estados de información no financiera pues puedan ser cuestionables, pero tenemos una directiva pendiente de transposición específica de greenwashing que regula algunos términos concretos, algunas palabras concretas, algunas afirmaciones concretas. Entonces, en previsión de lo que pueda pasar, también tenemos que tener esto muy en cuenta porque puede generar sanciones en un corto medio periodo de tiempo, ¿vale? Vamos a hacer una breve mención a las fechas que hay que tener en cuenta, que pues seguro que a 25 de marzo, como estamos, estáis todos sabiendo perfectamente cuándo tenéis que entregar vuestro estado de información no financiera y cuándo tiene que pasar todos los trámites, la verificación y todo lo que se pide para que se quede hecho. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas sobre cómo hacer una verificación bien, ¿no? Cómo pasar esa verificación. Al final, el tener al auditor en casa siempre es incómodo, pero vamos a intentarlo llevar de la mejor forma posible, dando algunas de las claves para tener una buena verificación. Dejaremos unos minutitos finales para dudas y preguntas y, como ya os ha dicho Pablo, al final del webinar avanzaremos el contenido de los próximos Trazable Talks, que creemos que van a ser de vuestro interés, que están hechos pensados con mucha razón de ser y que esperamos que podáis venir también a vernos. Empezamos entonces con el estado de la normativa de referencia y sin cambios. Desde el último webinar que os trajimos todas las novedades de lo que se sabía de la propuesta de Omnibus, no ha habido más avances. Se espera que para junio pueda haber algo vinculante que nos ayude a estabilizar este calendario que tenemos un poco incierto a nivel europeo. A nivel nacional sigue con enmiendas en el Congreso. Yo personalmente dudo que vaya a salir antes de que se resuelva la directiva Omnibus, no tendría mucho sentido, pero ya lo he dicho en algún foro, ya me he mojado
yo creo que, si tengo que apostar a día de hoy, creo que el gobierno español va a apostar por ser más ambicioso que la propuesta Omnibus. Creo que hay un alto componente político, creo que los últimos pasos que ha dado el Gobierno de España con esa carta que mandó la ministra de Transición Ecológica y con esta publicación, con esta aprobación por fin del registro de huella de carbono que llevaba sin modificarse desde 2014 y que llevaba en proyecto de normativa desde 2022, creo que se ha dado un golpe sobre la mesa y se ha dejado muy claro por dónde van las tendencias y que, por supuesto, la información de sostenibilidad es clave y que, por supuesto, la huella de carbono y todo lo relativo a los impactos climáticos es trascendental. Con este estado, lo único que nos queda a lo que agarrarnos a nivel de normativa nacional es la Ley 11/2018 de los estados de información no financiera y ese comunicado que sacó el ICAC, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, junto con la CNMV, sobre algunas indicaciones para, en caso de que no se transpusiera la directiva a tiempo, como ha sido el caso, poder solventar esta campaña de estados de información no financiera. Toda la información que os vamos a dar, por supuesto, la presentación va a estar a vuestra disposición, se os hará llegar después del webinar y todas las diapositivas están vinculadas y tienen el enlace a la fuente, ¿vale? Así que ahí lo tenéis y con cualquier duda o consulta que tengáis adicional, pues nos decís que estaremos encantados de contestaros. ¿Qué decía esta nota que sacó el ICAC? Pues venía a decir que cumpliendo con las NEIS, con los European Sustainability Reporting Standards, se cumplía bastante bien con la Ley 11/2018, salvo por estos dos puntitos, ¿vale? Había que añadir a lo que vinieran en las NEIS los beneficios obtenidos país por país, los impuestos sobre beneficios pagados y las subvenciones públicas recibidas. Y por otro lado, ya sabéis que en esa transposición que hubo de la Non-Financial Reporting Directive a la Ley 11/2018 se apostó mucho por todos los aspectos sociales que se aterrizaron, como iremos viendo ahora en el contenido que tiene que tener el informe, a indicadores, ¿vale? Y todos estos KPIs específicos se tienen que reportar. Estos KPIs no tienen por qué estar totalmente desglosados en las NEIS según materialidad y a día de hoy tendríamos que recogerlos en nuestro estado de información no financiera para cumplir tanto con la Ley 11/2018 como con las NEIS, ¿vale? Como con la propuesta de NEIS, por lo que pudiera pasar. Todo lo relativo a la cadena de valor se espera que se vaya introduciendo progresivamente y, bueno, pues reitera que cumpliendo con la CSRD y con las NEIS se cumpliría con la Ley 11/2018 con esos dos puntitos a mayores que habría que añadir. Es decir, en caso de que vuestra empresa sea una de esas empresas a las que ya les aplica la CSRD, de más de 500 trabajadores y de utilidad pública, con cumplir lo que nos dijera la CSRD, los indicadores de la CSRD, las NEIS, tendríamos cubierto nuestro reporte de sostenibilidad, ¿vale? Para aquellas empresas que se quedan en el limbo, para aquellas empresas de más de 250 trabajadores que a día de hoy tienen que reportar en base a la Ley 11/2018, porque todavía no se ha traspuesto, porque no les aplicaría todavía esa progresividad de la aplicación de la CSRD, tenemos un entorno un poquito más cambiante, pero lo que sí que está claro es que va a haber que reportar en materia de aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno, que o bien la normativa o bien las partes interesadas lo van a pedir, que, repito, la huella de carbono y todo lo climático es muy importante, incluso tan importante que traspasa fronteras y que los países más reticentes o barridos por esa ola anti-ESG como Estados Unidos o cómo se está contagiando a los países de América Latina, incluso para esos países que no están en la misma cuerda que en la Unión Europea con respecto a la sostenibilidad, los aspectos climáticos son materiales. Todos los reportes financieros cubren aspectos de cambio climático, en la mayoría de los casos de forma vinculante y detallada, con lo cual, pues
parece ser que no nos vamos a librar de ese aspecto y eso incluye la huella de carbono alcance 3, ¿vale? A día de hoy nos podemos librar porque el registro no lo exige y porque tenemos la alternativa de hacer el cálculo por GHG Protocol. La ISO 14064 sí que obliga a hacer el alcance 3, pero bueno, ahora con esta modificación del registro y con toda esta oleada de información, todo eso va a encaminarse a tener que reportar el alcance 3. Como sabéis, el alcance 3 es complicado, con lo cual hay que empezar a tomar medidas para poder tener los datos, tanto los datos de consumo como los factores de emisión, que nos permitan hacer un cálculo de huella de carbono alcance 3 correcto en los próximos años. Vamos a pasar entonces a lo que tiene que tener un informe. Y repito, nos vamos a centrar en lo que pide la Ley 11/2018. Vais a tener toda la información recogida. Esta presentación la vais a tener para vosotros y podéis ir haciendo un check con todo lo que tiene que tener, ¿vale? A modo de resumen, esta diapositiva es importante. ¿Qué tendríais que tener en cuenta para no dejaros nada en vuestro reporte? Para grandes empresas de interés público, esas que les aplica la CSRD, todo el paquete tenéis. No nos olvidemos del reglamento delegado de divulgación de taxonomía, que las grandes empresas ya lo tienen muy interiorizado, pero es frecuente todavía encontrar estados de información no financiera que no recogen taxonomía europea, ¿vale? Esa publicación que sacó el ECAC con la CNMV y lo suyo sería que empezáramos ya a tener en cuenta las novedades que aporta el registro de huella de carbono y a integrar esa huella de carbono obligatoria para grandes empresas y progresivamente ir aplicando el alcance 3. Para las empresas obligadas para la Ley 11/2018, la ley propiamente dicha, los estados de información no financiera, repito, no nos olvidemos de aplicar el reglamento de taxonomía, y aquí abro un paréntesis. El artículo 8 del reglamento de taxonomía dice que todas las empresas a las que está sujeta los estados de información no financiera tienen que reportar en base a taxonomía. Este reglamento es posterior a la Ley 11/2018. Por tanto, si os leéis la Ley 11/2018, no va a aparecer por ningún lado la palabra taxonomía. Pero este reglamento delegado, que como es reglamento es de aplicación inmediata, no requiere de transposición, obliga a todas las empresas sujetas a esa legislación a reportar taxonomía, ¿vale? Este año, además, taxonomía con todos los aspectos, con todos los actos delegados, los climáticos, los no climáticos y alineación y elegibilidad, ¿vale? Ya sabéis que taxonomía es un mundo complejo, que además es una de las normativas que está sujeta a cambios por la propuesta Omnibus. Cualquier duda, cualquier consulta que tengáis al respecto, hacednosla llegar, que ya sabéis que nos gusta mucho también esa legislación y os ayudaremos encantados. Importante en estos momentos de incertidumbre apoyarnos en certezas, ¿vale? El reglamento EMAS proviene de las mismas fuentes que la CSRD y los estados de información no financiera y para los estados de información no financiera permite reportar en base a EMAS todos los aspectos ambientales. Para la CSRD hay guías ya de interoperatividad entre el contenido de las NEIS y el contenido del reglamento EMAS, es decir, que si estamos en esa fase de transición que no sabemos muy bien qué hacer, pues quizá empezar con la implantación de un reglamento EMAS pueda ser muy buena idea. Tenemos que tener en cuenta siempre y no perder de vista que esto es una normativa de reporte, no es una normativa de cumplimiento, o sea, nos pueden sancionar por no informar, pero no nos pueden sancionar por no cumplir, ¿vale? Bueno, por los estados de información no financiera no te pueden sancionar por no cumplir, ¿vale? Te sancionarán por no cumplir la normativa específica. Pero lo que tenemos que hacer es informar. Es decir, tenemos que esforzarnos por aportar esa información, ¿vale? Y como dice la Ley 11/2018, nos apoyaremos en marcos nacionales e internacionales como Global Reporting Initiative, Pacto Mundial y todos aquellos estándares que están a nuestra disposición y que permiten esa comparabilidad, ese análisis de materialidad, de importancia relativa y ese seguimiento a largo plazo mediante indicadores de nuestro desempeño de sostenibilidad. Lo dicho, con esta publicación del día 18
las empresas sujetas a estados de información no financiera tienen que hacer obligatoriamente su cálculo de huella de carbono. Aquí lo dejo. De momento, como no está publicado en el BOE, no sabemos mucho más. Esto es un extracto de la nota de prensa, pero reiteramos, todo lo relacionado con cambio climático es muy importante. Ya empezamos con el contenido de la Ley 11 de 2018. Todo esto lo voy a pasar súper rápido, ¿vale? Es un poco a modo de check, de comprobación, de ejercicio colectivo de acompañamiento para que podáis verificar que tenéis todos los puntos cubiertos. Y vamos a continuar con algunas claves de cómo sortear esa falta de información que a veces tenemos, ¿vale? ¿Con qué tenemos que empezar nuestra memoria? Si no hemos hecho nunca una memoria, el punto clave es retratarnos, ¿no? Hacernos la foto, presentarnos, y en esa primer epígrafe tenemos que incluir la descripción del modelo de negocio, amplia, una descripción que no se quede en 2 líneas, ¿vale? Que desarrolle un poco qué actividad realiza la empresa, en qué entorno, qué tipos de relaciones comerciales tiene, todo lo relacionado con tendencias, objetivos, principales factores que pueden alterar ese comportamiento, incluyendo aquí también todo lo relativo a políticas. Y recordad, la Ley 11 de 2018 también va enfocada a riesgos, a identificar los riesgos. Entonces, tenemos que hacer esa visión hacia ese enfoque a riesgos. Es decir, cuando redactemos nuestra memoria tenemos que pensar que tenemos que informar sobre tenemos que identificar primero los posibles riesgos en los que podemos incurrir como empresa o que pueden sobrevenirse como empresa en nuestra actividad de negocio, y además tenemos que pensar cómo vamos a mitigar esos riesgos y hacer partícipes a nuestras partes interesadas en esa identificación de riesgos y en esa mitigación de esos riesgos. Todo esto lo tenemos que recoger con KPIs, con indicadores clave de proceso, con indicadores que nos permitan medir toda esta evolución, ¿vale? Identificar siempre impactos y riesgos, y es importante que tengáis en cuenta que para cada uno de los apartados del estado de información no financiera hay que incluir indicadores. Como vais a ver ahora, si no estáis familiarizados con la normativa, hay algunas partes que tienen ya unos indicadores muy aterrizados y hay otras que no tanto, ¿vale? Empezamos entonces con todo lo relativo a cuestiones de medio ambiente, ¿vale? Lo dicho, teniendo el reglamento EMAS, todo esto está más que avanzado y puedes hacer referencia a tu reglamento EMAS, a tu memoria verificada del reglamento EMAS, para solventar esta parte de este contenido. ¿Qué tenemos que recoger aquí? Todo lo relativo a contaminación. Y fijaos, una de las cosas curiosas que tiene esta ley es que le da tanta importancia a la huella de carbono, a las emisiones de gases de efecto invernadero, que la recogen 2 puntos, en contaminación y después en otro apartado específico de cambio climático, ¿vale? Pero en contaminación, en aspectos generales, tenemos que recoger todo lo relativo a cualquier tipo de forma de contaminación, vertidos, contaminación atmosférica, ruidos, contaminación lumínica. Tenemos un apartado dedicado a la economía circular y a la prevención y gestión de residuos, y aquí tenemos que meter todo lo que aplique a reutilización, a reducción, a cualquier tipo de uso alternativo que se dé a los residuos, y especialmente importante para la industria agroalimentaria todo lo relacionado con el desperdicio de alimentos, ¿vale? Cualquier tipo de acción que hagamos, no cualquier tipo de acción, cualquier tipo de acción importante, material, estratégica, que hagamos para luchar contra el desperdicio alimentario se debe recoger en estado de información no financiera. Y otra de las claves, no es recomendable incluir absolutamente todo en el estado de información no financiera, ¿vale? Tienen que ser cosas importantes, materiales, con lo que después llamará la CSRD con importancia relativa alta, ¿vale? Materialidad alta. Otro apartado específico de uso sostenible de recursos, consumo de agua, consumo de materias primas, consumo de energía. Ya sabéis que cuando reportamos en estas informaciones
es fácil que se solapen, ¿vale? Tenemos que recogerlo de tal forma que aparezca bien estructurado el contenido y aunque hagamos referencia cruzada a otros apartados del informe, no nos dejemos nada, ¿vale? Siempre es mejor que haya un indicador duplicado a que falte. Cuestiones de cambio climático, que ya decíamos que era muy importante, lo recoge específicamente y tiene todo lo derivado a las emisiones de gases de efecto invernadero, los planes de reducción de emisiones y todas las medidas que se implantan para esa reducción de emisiones, ¿vale? Esto, con esta publicación, con esta aprobación del Real Decreto de Huella de Carbono, va a tomar más calado, va a tomar más medida y esto además es obligatorio registrarlo, con lo cual este apartadito ya lo tendremos muy bien cubierto tanto para el registro como para esta normativa cuando lo apliquemos. Tenemos por último aspectos dedicados a la biodiversidad y aquí recogeremos todo lo relativo a hábitats, a impactos, a espacios protegidos o a cualquier tipo de cuestiones relacionadas con las especies. Empezamos con el bloque de aspectos sociales y lo dicho, aquí aterrizamos a cada uno de los indicadores y aquí pues, lo más recomendable es que vayamos punto por punto comprobando que tenemos todos estos indicadores recogidos, ¿vale? Esto responde en gran medida a los planes de igualdad de la normativa de planes de igualdad. Todas las empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener un plan de igualdad, con lo cual pues ya tenemos muchos de esos indicadores que nos van a valer para reportar las dos cuestiones, ¿vale? Dentro de los aspectos sociales tenemos que recoger todo lo relativo a la organización del trabajo, a salud y seguridad, a relaciones sociales y con esto es de mucha utilidad, nos viene muy bien tener un sistema de gestión de ISO 45001 de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Porque muchas de estas informaciones ya las tendremos allí recogidas y nos será mucho más fácil reportar. De todos modos, como ya sabéis, los responsables de sostenibilidad que estáis a todas las normativas habidas y por haber, riesgos laborales es una normativa muy fuerte en España, está muy regulada, está muy controlada y todos estos datos son bastante accesibles, no suelen dar mucho problema. Por lo menos los propios. Ya sabéis que lo de la cadena de valor pues se complica y eso ya es otro punto, pero por lo menos los propios. Continuamos con las cuestiones sociales. Todo lo relativo a la formación de nuestros equipos, todo lo relativo a la accesibilidad de personas con discapacidad y todo lo relativo a igualdad. ¿Vale? Lo dicho, con indicadores muy aterrizados y ya sabéis, la regla de cálculo puede variar de unos estados de información no financiera a otros. Esto es algo que con la CSRD se suple en gran medida, pero de momento tendremos que jugar también con esa variabilidad. La recomendación es que, a falta de regulación específica, nos centremos en, aprovechemos aquellos indicadores que tenemos calculados. Vale. La información al respecto sobre los derechos humanos, todos los bloques, aquí tendremos que recoger todo lo relativo a la debida diligencia sobre la prevención de daños a los derechos humanos, el cumplimiento de las disposiciones de la OIT y todo lo relativo a trabajo forzoso, a prevención de trabajo infantil. Es de perogrullo muchas veces porque hay cosas que se sobreentienden que no van a ser así, pero tenemos que especificar cómo tratamos estos temas dentro de nuestra empresa, ¿vale? Todo lo relativo a cuestiones éticas de fiscalidad, de lucha contra la prevención y el soborno. Aquí también tenemos muchos sistemas de gestión que nos pueden ayudar. Y todo lo relativo a la información sobre la sociedad. ¿Me dejas que termine el bloque y ya...? Venga, perfecto. Terminamos con la información sobre la sociedad, compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible, todo lo relativo a su contratación y proveedores y consumidores, información fiscal y cualquier otra información que sea significativa. Cualquier otra información que sea significativa, es decir, cualquier otra información que sea material. ¿Vale? Dime, Pablo. Sí, yo aparezco aquí, me invoca el chat para lanzarte una pregunta que pone Mario y yo te lanzo.
para concretar, imagino que su situación, en una planta, o sea, él pertenece a una planta de envasado de bebidas y de alimentación con más de 250 trabajadores y más de 100 millones de facturación. Desde noviembre pertenecemos a una multinaciones en la que hay 5 plantas más en España. ¿Qué me afectaría en relación a CSRD o sostenibilidad? Muchas A gracias. ver, aquí si perteneces a un grupo consolidado, la obligación provendrá de esa empresa más grande, ¿vale? A día de hoy solamente le aplicaría estados de información no financiera porque deduzco que no tendría interés público, con lo cual quedaría fuera de esa primera hora de aplicación de CSRD y estaría en ese margen en el que se encuentra entre los estados de información no financiera y la aplicación de CSRD para los próximos años. La propuesta Omnibus es que esto se pare durante un tiempo y posiblemente con esta reforma de estos criterios de número de trabajadores podría quedarse fuera o que le llegara más tarde. Pero en principio, lo que te aplicaría por esos 250 trabajadores sería estados de información no financiera, lo que aplicaría a esa empresa a la que perteneces, en principio también sería estados de información no financiera, pero habría que comprobarlo con el número de trabajadores y con su actividad. ¿Vale? Luego también ha puesto Jara, ¿qué diferencia hay con respecto al informe de progreso de Pacto Mundial? A ver, pues algunas, muchas y pocas. Son unos marcos de reporte distintos, ¿vale? El estado de información no financiera recoge cuestiones más amplias que el de Pacto Mundial, pero el de Pacto Mundial, con sus últimas revisiones, ha ampliado requisitos, ¿vale? La idea es que de todo esto es que converja. Pacto Mundial es una iniciativa de Naciones Unidas que depende un poco de toda la ola de legislación europea. Da mucho peso a los ODS y tiene un lenguaje basado en ese tipo de indicadores, pero por otro lado puede alimentar parte de los estados de información no financiera. En cuanto a diferencias y similitudes, esto daría para otro webinar entero, ¿vale? Te recomiendo que consultes la web de Pacto Mundial, todos los recursos que tienen a vuestra disposición, que hay muchos también, y de hecho tienen varios vídeos y varios cursos de interoperatividad que creo que te pueden ser de utilidad. Yo creo que eso también va a ser un término cada vez más usado, la interoperabilidad, ¿no? Cómo trasladar lo que nos piden de un sitio a otro, que como tú dices, pues tanto eso como el informe de progreso del Pacto Mundial pueden dar para otras sesiones. Una última duda y si quieres seguimos, que perdona Verónica que te he cortado el ritmo, pero creo que también es interesante porque si no te hacemos comentar y parece que estés hablando al ordenador, ¿no? En estos webinars. Comenta Lidia si debe reportar los datos de todos los países y qué pasaría si hay algún país del que no disponga datos. Y mira, gracias Ana es compañera del equipo, que también si tenéis algunas dudas particulares, que aquí obviamente pues damos una respuesta en un minuto, pero que nosotros encantados de que pues en ese enlace que ha puesto que nos agendéis una reunión y que profundicemos en el caso particular. Pero bueno, volviendo a la pregunta de Lidia, ¿hay que reportar los datos de todos los países y qué pasaría si me faltan datos de algún país? Pues depende de la estructura específica de cada empresa, depende de cuáles son esos países y si no tienes datos, siempre se podría intentar excluir, pero depende. No te puedo dar una respuesta vinculante sin conocer un poquito más de detalles. Ana ha estado muy rápida ahí, os ha mandado el enlace para agendar una sesión, así que cualquier duda específica que tengáis, de verdad, poned en contacto con nosotros y la resolvemos. Para dar así respuestas sin conoceros, creo que os puede inducir a error y es lo que menos os podemos, es lo más preocupante que podemos hacer en este momento en el que ya vamos contra el reloj, no solo por el tiempo del webinar, sino por el reporte de sostenibilidad en sí mismo. Así que cualquier duda que tengáis, por favor, específica de vuestra empresa, concretar esa reunión y lo vemos. Vale, pues yo me desaparezco otra vez, aunque estoy aquí pendiente, y si hay más dudas, pues ya te las voy lanzando. Estupendo.
Vale, ya con esto dejaríamos cubierto lo que tenemos que reportar en base a la Ley 11/2018 y pasamos brevemente a especificar taxonomía. De verdad, taxonomía es una de las normativas que más alegrías me ha dado en la vida, así que cualquier duda que tengáis al respecto, escribidnos, concretar una reunión y lo vemos. Os recomiendo encarecidamente que utilicéis el Taxonomy Compass, que tiene una calculadora estupenda para esas personas que no habéis tenido la obligación de reportar en base a taxonomía, que es una herramienta guiada que os permite hacer los cálculos de gastos de capital, CAPEX, y de gastos operativos y de facturación, y además da un resultado específico en base al reglamento de divulgación, ¿vale? Si no os suena, si no habéis hecho nunca esto, este es el aspecto que tiene que tener un reporte de taxonomía, ¿vale? Esta es una de las varias tablas que tienen que recogerse en taxonomía y aquí lo que hacemos es valorar la exposición de nuestra empresa a las actividades económicas que se consideran sostenibles por la Unión Europea, ¿vale? Taxonomy Compass. No sé si Ana puede hacer una búsqueda por internet y hacerosla llegar y si no, por favor, concretar esa reunión y os la mando, os explico cómo utilizarla y la verdad es que a mí me ha traído también muchas alegrías, ¿vale? Este es el aspecto que tiene que tener. Para la aplicación del reglamento de taxonomía tenemos que valorar contribución sustancial positiva, el do no significant harm, famoso, el DNSH, el principio de DNSH de no causar daño significativo a los aspectos ambientales y las salvaguardas sociales mínimas, ¿vale? Todo esto se va recogiendo en estas diferentes columnas, en estas diferentes filas y se reporta junto a los estados de información no financiera, ¿vale? Vale. ¿Qué nos puede pasar cuando empezamos a reportar? Lo importante es empezar con ese análisis de materialidad. En estados de información no financiera es materialidad de impacto, en CSRD es doble materialidad, materialidad financiera y materialidad de impacto, ¿vale? ¿Dónde podemos agarrarnos si tenemos dudas sobre qué puede ser material para nuestra empresa? Vale. GRI bueno, Pablo, tengo una pregunta en el chat, no sé si... Sí, no, es que te he visto como parabas a leerla y he dicho, no, no voy a interrumpir, pero sí, bueno, la herramienta antes la estaba buscando, si quieres pongo el enlace, creo que es este, me lo confirmas, Verónica, y si no, lo actualizamos y os lo mandaremos Ese es. con la presentación. Y luego Brenda ha preguntado que si su empresa está dentro de la lista de actividades sostenibles, pero la actividad no está en código CENAE, deja de ser elegible. Una cosa importante en taxonomía es que los CENAEs muchos CENAEs se quedan en una escala superior a la actividad concreta. Es decir, que te pone el punto principal, o sea, los CENAEs tienen una categorización por números. Entonces, te pone el número principal, pero no te recoge específicamente esa actividad concreta porque lo deja en el ámbito superior, ¿vale? La actividad 15 punto tal y no desarrolla 15 punto tal Pascual, ¿vale? Entonces, es importante que leamos bien porque es posible que nos aplique aunque no aparezca específicamente, ¿vale? Y si no aparece el CENAE propiamente dicho a nivel específico, tampoco me quiero aventurar a dar una respuesta vinculante, pero en principio no sería elegible, ¿vale? Brenda, concreta una reunión con nosotros y lo vemos juntos si quieres para que te quedes también tranquila, ¿vale? Echa un ojo a Taxonomy Compass, lee específicamente las descripciones de actividad, ¿vale? Y recuerda que para gastos operativos pues tienes que reportar tus actividades principales. Para gastos de capital tienes que reportar todas aquellas inversiones que ya has hecho. Diferenciamos entre elegible y alineable, entre elegible y alineado. Elegible es que está en esos listados, alineado es que además de estar en esos listados cumple con criterios sustanciales positivos, no significan harm y contribuciones sociales, salvaguardas sociales mínimas, ¿vale? Esos dos rangos. También, si queréis un webinar específico de taxonomía,
dejarlo después en comentarios, pedírnoslo, porque da para mucho. Volvemos entonces a qué puede ser material o qué dudas podemos tener cuando empezamos a hacer ese análisis de materialidad. Vamos a intentar basarnos en los recursos que tenemos a nuestra disposición. Tenemos un esquema sectorial de GRI y recuerdo, la estructura que tienen las NEIs es muy parecida a la que tienen los indicadores de GRI, los estándares de GRI. ¿Vale? Las NEIs se tenía previsto que tuvieran unos estándares sectoriales que pudieran desarrollar el contenido específico para cada sector. Esas NEIs parece que desaparecen, pero en caso de que tengamos duda de cómo valorar esos impactos importantes en nuestra organización, siempre podemos recurrir a GRI para que nos eche una mano, ¿vale? Entonces, brevemente a modo de recordatorio, entre los posibles temas materiales importantes para el sector de agricultura, acuicultura y pesca, GRI identifica emisiones, todo tipo de emisiones, adaptación al cambio climático y resiliencia, biodiversidad, conservación de ecosistemas naturales, salud del suelo, uso de pesticidas, agua y efluentes, residuos, seguridad alimentaria, inocuidad de los alimentos, salud y bienestar animal, comunidades locales, derechos sobre la tierra y los recursos, derechos de los pueblos indígenas, no discriminación e igualdad de oportunidades, trabajo forzoso u obligatorio, trabajo infantil, libertad de asociación y negociación colectiva, salud y seguridad en el trabajo, prácticas de empleo, ingresos y salarios vitales, inclusión económica, trazabilidad en la cadena de suministro, política pública, competencia desleal y anticorrupción. ¿Significa que todos estos temas son materiales para nosotros? No, significa que una empresa del sector agroalimentario puede tener estos temas como importantes, ¿vale? Es una indicación, es una guía, no tiene por qué aplicarlos. Pensad que GRI está establecido para que pueda utilizarse en cualquier parte del mundo. Pensad que está establecido para que pueda aplicarse cualquier tipo de empresa. Con lo cual, pues efectivamente, el trabajo infantil puede ser un tema importante en ciertos países, pero que en el nuestro no lo sea. O que pues, la anticorrupción pues, tenga unas connotaciones en un país como el nuestro que en otro distinto, ¿vale? Esto en cuanto a dudas de materialidad de impacto. Para materialidad financiera, que en teoría es más fácil que la materialidad de impacto porque es establecer un umbral cuantitativo de lo que se considera financieramente importante, podemos basarnos en las guías de SASB, ¿vale? Lo que ahora es integrado dentro del ISSB y en inglés es IFRS, en América Latina se llaman NIF. Estas normativas financieras, que son las que se están aplicando también en la SEC en Estados Unidos, se están aplicando a los países de América Latina y se están integrando dentro de las obligaciones de reporte financiero, ¿vale? Entonces, si tenemos una empresa que opera en mercados latinos, tenemos una filial que opera en mercados latinos, es buena idea que utilicemos, que integremos dentro de nuestros reportes de sostenibilidad este estándar para que nuestra filial pueda reportar y nosotros podamos tener un lenguaje común para compararlos, ¿vale? Entonces, el SASB recoge un apartado de temas que se consideran materiales o que podrían considerarse materiales para el sector de alimentos y bebidas. Entre ellos se recogen todos estos subesquemas, ¿vale? Específico para productos agrícolas, bebidas alcohólicas, minoristas y distribuidores de alimentos, carne, aves y lácteos, bebidas sin alcohol, alimentos procesados, restaurantes y tabaco, ¿vale? Estos son los subesquemas que hay dentro del esquema del sector alimentos y bebidas. Cada uno de estos subesquemas tendrá algunas propuestas de temas financieramente materiales. Esto lo podéis consultar en la fuente que tenéis ahí, que es el Materiality Finder, y os voy a traer aquí a continuación algunos ejemplos, ¿vale? Para una empresa que se dedica a elaborar productos agrícolas, SASB indica que pueden ser materiales las emisiones de gases de efecto invernadero, financieramente materiales, ¿vale? O sea, en aspectos financieros.
Los que te preguntan por esto son los inversores específicamente o la CNMV de turno, ¿vale? Emisiones de gases de efecto invernadero, gestión de la energía, gestión del agua y las aguas residuales, calidad y seguridad de los productos en cuanto a aspectos sociales, salud y seguridad de los empleados en cuanto a capital humano, gestión de la cadena de suministro, abastecimiento y eficiencia de materiales en cuanto al modelo de negocio e innovación, y en lo que respecta a gobernanza no especifica ninguno. Los que aparecen en negrita oscura son temas materiales, los que aparecen más claritos en gris son el resto de los temas, ¿vale? Y el dato es este, 7 de 26 posibles, ¿vale? Cuando hagamos nuestro análisis de materialidad, no nos volvamos locos. Hay que poner un rango. Hay que jerarquizar los aspectos identificados y elegir los realmente importantes, ¿vale? Hay escuelas, no hay un número definido de número de temas materiales que tienes que tener, pero se suele decir que menos de 10, ¿vale? Esta es un poco la idea. Entonces, bueno, pues en el caso de que tuviéramos una empresa de productos agrícolas, esto podría ser un buen indicador para testear nuestro análisis de materialidad financiero. Para las empresas minoristas y distribuidoras de alimentos, se han establecido 9 categorías importantes. Emisiones de gases de efecto invernadero, gestión de la energía, gestión de residuos y materiales peligrosos, seguridad de datos, calidad y seguridad de los productos, bienestar del cliente, prácticas de venta y etiquetado de productos, prácticas laborales y gestión de la cadena de suministro, ¿vale? Y para alimentos procesados, pues estas, ¿vale? Como veis, hay algunas que se descuelgan, otras que siguen, pero que tengáis la tranquilidad de que podéis consultarlo y que esto os puede ofrecer una visión un poquito más amplia de esos impactos financieros, ¿vale? Pensad que esta normativa es muy anglosajona, es muy yankee. Este noviembre estuve haciendo un curso de esta normativa en Chile y las profesoras que tenía decían eso, que es muy yankee, tiene una componente de culturalidad americana importante. Entonces, pues hay cuestiones que a veces pues, nos pueden chirriar, pero bueno, esto es lo que es un estándar internacional, es ampliamente aplicado y puede ser una buena guía, ¿vale? Uy. Esto no estaba así. Se nos ha hackeado el diseño. Vale. Pero esto estaba perfectamente bien subido. Bueno, en fin. Esta es la archiconocida diapositiva de las NEIs. Recordad que si os aplica CSRD, pues tenéis que aplicar las NEIs, ¿vale? Tan sencillo como eso, con esa estructura que se recoge de normas transversales y de normas temáticas y que las sectoriales pues han desaparecido, ¿vale? Importante para aquellas empresas que todavía no les aplique la CSRD y que quieran empezar a prepararse. Una recomendación encarecida es que os apuntéis cuanto antes al esquema voluntario, ¿vale? El que va a aplicar a empresas más pequeñas. ¿Por qué? Porque este es una puerta más llevadera, más ligera de acceder a lo que después se va a pedir en CSRD, ¿vale? El estándar voluntario tiene 2 rangos, el básico y el integrado, ¿vale? Y empezaríamos por el básico, empezaríamos a aplicar todas estas informaciones, recoge más o menos lo mismo que lo que recoge la CSRD, pero con un nivel de granularidad menor, y esto nos iría dando pues, tablas para poder reportar cuando nos obliguen de una forma mucho más solvente, ¿vale? Recoge cuestiones como relacionadas con la energía, biodiversidad, agua, fuerza laboral, posibles penas sobre corrupción y soborno. Y el módulo integral recoge pues un poquito más en detalle todo esto. Por supuesto, todo lo relacionado con gases de efecto invernadero y transición climática va dentro, ¿vale? Y aquí además en el integral se recogen específicamente riesgos climáticos. Tiene todo este contenido, ¿vale? Y ahí lo vais a tener. Vale, ¿qué hacemos en caso de no tener alguna información? Aquí os he recopilado todas las guías de interoperatividad que existen hasta el momento. Os recomiendo encarecidamente que visitéis con mucha frecuencia la web de EFRAG, ¿vale? Porque allí se recoge toda la información que pueda haber.
Entonces, en caso de que tengamos que reportar en base a alguna de estas normativas, ya tenemos un punto de enganche para empezar a preparar nuestra memoria de sostenibilidad. Muchos de estos guías de interoperatividad además vienen acompañadas de herramientas como Excel o documentos editables que os pueden permitir incluso trabajar sobre ellos, ¿vale? Así que muy recomendables. Y lo dicho, apoyémonos en lo que ya tenemos. Si estamos adheridos a Pacto Mundial, tiremos de esos indicadores para empezar a reportar. Si tenemos vinculación con los ODS o un sistema de gestión de los ODS, utilicémonos para reportar, ¿vale? Aquí os tenéis que retratar. Aquí es donde tenéis que recogerlo, ¿vale? Siempre con el criterio siempre con ese criterio de materialidad, de importancia, de armonía dentro de lo que se reporta, pero cualquier fuente es susceptible de alimentar nuestro estado de información no financiera. Truquitos para evitar caer en el greenwashing. Os recomiendo encarecidamente también esta guía que se publicó el año pasado del Ministerio de Consumo, ¿vale? Aquí os recoge específicamente frases, ejemplos y formas de redacción más adecuadas para evitar el greenwashing. Como norma general, evitaremos hacer alusiones o alegaciones generalistas y poco concretas, evitaremos aportaremos siempre que podamos datos relevantes e importantes basados en evidencias y hechos, ¿vale? Seamos concretos. Realizaremos comparativas realistas indicando las diferencias que pueda haber en esa aseveración comparativa que llaman las normas y que puedan generar esa distorsión a la hora de comparar. Establece los objetivos en base a planes implementados con medidas, con una estructura, con unos seguimientos y aporta los datos actualizados. Lo que hicieras en el año 2000, pues ya no importa, ¿vale? Así que esfuérzate por retratarte en el momento en el que estás y con esa previsión de 2, 5, de corto, medio y largo plazo para que puedas informar sobre tu estrategia. Más cositas. Fechas a tener en cuenta. Ni lo voy a decir siquiera. Estamos contrarreloj. Habrá muchos de vosotros que tengáis ya que reportar el 31 de marzo y bueno, todo lo que os podamos ayudar en este ratito que queda, pues estupendo. Contad con nosotros que ahí estaremos. Vale, voy a continuar. Ahí te voy a leer también, me imagino que la vas a dejar para el último punto, ¿no? La pregunta. Sí, ya nos queda solamente un puntito, Manuel, así que si no te importa voy a terminar y ahora desarrollamos todo lo que necesitéis, ¿vale? Claves para una verificación exitosa. Sed honestos, por favor, basaos en los principios de comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad que se repiten a lo largo de todas las normas. A día de hoy todavía no está estructurado del todo cómo se va a hacer esa verificación. Hay una corriente que es de auditores de cuentas y otra corriente que es de auditores habilitados por ENAC. Se ha publicado una guía de verificación que os dejo por aquí, ¿vale? Esto es todo lo que se sabe por el momento y coged un poco con pinzas porque no se sabe muy bien cómo va a quedar con la transposición, pero una verificación consiste en coger ese dato que vosotros recogéis en vuestra memoria y llegar hasta el dato primario que lo alimenta. Y esto va a implicar, pues, hacer una indagación y una búsqueda de evidencias que soporten ese dato, ¿vale? Tened la mejor estructurada posible de documentación, sed transparentes y proactivos con el verificador, que lo va a agradecer y mucho, y cualquier ausencia, cualquier carencia, notificarla previamente, documentarla, ¿vale? Es mucho mejor que aparezca todo registrado y recogido que un verificador encuentre algo que falta, porque eso le hace sospechar y ya esa pérdida de credibilidad tiene impacto sobre el proceso de verificación, ¿vale? Ahora ya sí, ya
Me voy a centrar en las preguntas. Manuel preguntaba si... ¿Lo quieres decir tú, Pablo, o ya me arranco? Nada, te lo leo y así lo hacemos más dinámico, pero ponía que hasta qué punto es beneficioso para una empresa a la que no le aplica CSRD apuntarse al esquema voluntario. A ver, claro, tened en cuenta que todo esto está un poco en el aire porque no sabemos muy bien a qué agarrarnos, porque estamos en una situación bastante cambiante en la que, bueno, una situación sin precedentes en la que ha habido unos problemas de seguridad legislativas importantes. Entonces, para mí, como persona precavida que intento ser, yo prefiero cogerme el esquema voluntario, que a día de hoy no me lo van a pedir, pero que ya me va a servir para estructurar la información que me puedan pedir. Pensad que por un lado está la normativa específicamente y por otro lado están los proveedores, los clientes, toda esa gente que te está pidiendo información sí o sí. Entonces, lo que nos permite el estándar voluntario es estructurarla de una forma que después pueda dar continuidad a sucesivos requerimientos o sucesivos cambios de legislación, ¿vale? Con lo cual, si queréis que dediquemos otro webinar específico al estándar voluntario y entremos más en detalle de los dos módulos que tienen, nos decís también. De momento, dentro de las ventajas que tiene el esquema voluntario, es uno de los menos atacados por la directiva Omnibus. En principio también porque al ser voluntario pues ha generado menos rechazo, pero parece ser que es el que menos problemas va a tener en su aplicación. Antes de la duda que ha puesto Lorena, he visto que también están escribiendo más dudas. Simplemente comentar dos cosas para que lo tengamos en cuenta y así es ajustarlo a los tiempos y ahora respondemos. Como decía al inicio, salió la nota de prensa del Real Decreto, que creo que aún no está en el BOE, pero estará en breves, sobre el registro de huella de carbono y la obligatoriedad para algunas empresas de alcance 1, 2 y 3. Entonces vamos a trabajar en los siguientes meses en diferentes webinars muy enfocados a partes más prácticas, ¿no? Este primero trabajaremos en cómo calcular la huella de carbono de organización, que será en abril, si no me equivoco, el 15 de abril, pero bueno, si no, en la web os les pasaremos el registro por si os queréis apuntar. Y la idea también es que sean muy prácticos. Hasta ahora hemos hecho mucha divulgación, ¿no? Luego irá más en casos concretos de cómo aplicarlo y cómo medirlo y problemas que puedan surgir. Entonces, nada, por que lo sepáis, comentarlo y que, bueno, ya veo que Ana ya ha puesto el enlace, que podéis apuntaros desde ya, que ese será el tema del siguiente webinar que haremos en abril. Volviendo ahora a las dudas, y los que también tengan algo muy concreto que quieran que maticemos, podéis reservar reunión, como decíamos, escribirnos a info, que tenéis aquí el mail en el blog este verde. Pero te leo, Verónica, decía Lorena que qué fechas aplican a la taxonomía, que igual que como la CSRD se ha dilatado en el tiempo, si no se equivoca, que también se retrasaría con el proyecto Omnibus, con el paquete Omnibus que salió. ¿Cómo está el tema respecto a la taxonomía? Vale, taxonomía ya se lleva años aplicando, ya se lleva años requiriendo. Lo que afectaría a taxonomía no sería tanto fechas de aplicación, sino contenidos. Ha dado bastante guerra a su aplicación, o sea, al final es una normativa muy compleja, ¿vale? Es una normativa muy compleja y cuando salió todo el mundo se quería subir y todo el mundo quería alinearse con taxonomía y los consejos de administración se tomaban muy mal, no estaban al 90% alineados con la taxonomía, lo cual es una salvajada absoluta, pero ha generado problemas. Entonces, se espera que se aligeren contenidos, que se aligeren en requerimientos, pero en principio en fechas, no, que yo sepa, no tengo nociones de que vaya a cambiar nada. Pero todo lo del paquete Omnibus se espera que para junio, julio, yo creo que va a ser más junio, tenga ya una respuesta vinculante, ¿vale? Así que pues en junio haremos otro webinar, os comentaremos todo cómo ha quedado con esa publicación de ese cambio y iremos viendo.
Antes de pasar, que se me había ido, que estábamos leyendo el chat, pero hay una pregunta en la sección de preguntas de Silvia, si es obligatorio para una empresa publicar el EINF, es decir, mostrarlo en su web. Sí, El informe de sostenibilidad también. Muchas gracias, dice Silvia. a ver, sí, el estado de información no financiera es una normativa obligatoria es una normativa obligatoria y se tiene que publicar en la web como parte de la información pública. La memoria de sostenibilidad podría no ser pública, pero pierde todo el sentido que es que no se haga pública, ¿vale? Entonces, sí, el estado de información no financiera tiene que estar recogido en la web, es requisito obligatorio de la norma y la memoria de sostenibilidad podría no estarlo, pero al final quedaría como un documento de uso doméstico y no tendría la utilidad que tiene una memoria de sostenibilidad, que es informar a las partes interesantes, a las partes interesadas sobre el performance de sostenibilidad de la entidad. Vale. Y luego la última de David, que pregunta cómo enfocar, bueno, la penúltima, porque acaban de añadir otra más, cómo enfocar el análisis a la hora de realizar informes de sostenibilidad en la administración pública. Pues esto es un buen melón. Yo, dado que también dentro del registro de huella de carbono se recoge la obligatoriedad de cálculo de huella de carbono de las administraciones públicas, igual empezaría por ahí. Depende mucho de la entidad, del tipo de administración pública que sea, ¿vale? Tenemos diferentes tamaños de administraciones públicas, pero bueno, creo que en este caso, sin haber trabajado mucho en ello, creo que el análisis de materialidad es bastante más sencillo porque al final las partes interesadas son muy concretas. No sé, quizá otro webinar también de eso pueda ser interesante, pero yo quizá empezaría por eso, por la huella de carbono. Y una cosa lleva a la otra porque al final la huella de carbono es otra forma de contabilidad, que es un resumen de otros muchos datos y esa información se puede recoger. O sea, esa excusa de tener que reportar la huella de carbono puede alimentar diferentes indicadores para ir reportando en otros esquemas. Vale, pues eso listo. También nos comentan desde el chat que pues, es interesante otros webinars sobre los estándares voluntarios, pues, que puede ser interesante ver qué esquemas son óptimos en cuanto a su facilidad de aplicación para empresas de menor facturación y tamaño. Por ejemplo, una empresa de servicios con unas 30 personas. Y luego lo tendremos en cuenta para, aquí han salido ya bastantes ideas, ¿no, Verónica? Para Muchos otras charlas, deberes, muchos muchos deberes me deberes. mandáis. Sí, y luego Beatriz comenta si la doble materialidad es obligatoria para hacer en los estados de información no financieros este año. No, la ley 11/2018 solamente recoge materialidad de impacto, pero puede ser buena aproximación empezar a hacer ese ejercicio mental del impacto financiero, ¿vale? De la materialidad financiera. Yo sí puedo ampliar algo desde mi punto de vista. Yo al final hablo también con muchas empresas y con muchos líderes y muchas líderes de sostenibilidad. En algunos casos donde veo que mejor les funciona toda la estrategia y los planes de sostenibilidad es cuando no lo enfocan solo como cumplimiento de requisitos legales o de clientes y qué tengo que hacer para conseguir este dato, sino cuando de verdad implantan la sostenibilidad como algo sistémico dentro de las empresas, es decir, que sea una parte de cada departamento y entonces no sea vamos a hacer estas acciones porque tenemos que conseguir este dato, sino ver qué es lo que se está pidiendo. Al final hay muchos estándares, muchos modelos, pero en todos se busca lo mismo, ¿no? Que es empezar a pues, tener en cuenta los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, casi ponernos al mismo nivel que los financieros, ¿no? Entonces, entender esto y que el negocio va a tener otras dimensiones que no son solo las económicas y cómo estas van a interactuar entre sí, que es lo que vemos más difícil, cómo trasladar ese impacto ambiental a euros o a la cuenta de resultados. Cuando consigues eso y haces que toda tu organización respire en todas las decisiones este tipo de actuaciones, luego reportarlos de una manera o de otra es lo de menos, porque ya tienes el dato, sabes cómo trabajarlo, es parte importante, igual que cuando tú tienes en tu ERP un dato X o Y, pues vas a tener ahora el otro, vas a saber cómo conseguirlo porque va a ser un dato importante en tu modelo de negocio. Entonces,
El cambio que ha habido ahora, dando más plazo para la CSRD, por ejemplo, pues al final es una oportunidad también para trabajar dentro de la empresa en ver cómo hacemos estos cambios sin la presión de tener que hacer un reporte o conseguir unos cálculos de prisa y corriendo que muchas veces, pues al final, es contraproducente. No sé esto cómo lo ves, Verónica, como reflexión casi final. Totalmente. Al final lo que obliga a la normativa, tanto CSRD como estados de información no financiera, es a ese enfoque de riesgos. Riesgos y oportunidades. Esto de las famosas IROs, los incidencias en CSRD, impactos en GRI, riesgos y oportunidades a los que se enfrenta la empresa en materia ambiental, social y de buen gobierno. Y precisamente ese es el motivo por el que se mantienen los indicadores climáticos, aun incluso en países que se han posicionado efectivamente en contra de la sostenibilidad. Los impactos financieros los impactos climáticos son impactos financieros y eso es algo que afecta directamente a las empresas. Entonces, siendo eso muy claro, el resto de los aspectos de sostenibilidad también lo son. Cuanto antes empecemos a medir ese tipo de variables que van a estar jugando a nuestro alrededor y que nos van a afectar, queramos o no queramos, más preparados estaremos para cualquier tipo de eventualidad que nos surja en nuestra actividad económica. Total. Pues así es. Entonces, nos hemos pasado un poco de tiempo. Mira, comentan en el chat que tendremos, agradecen la reflexión y que tendremos que ser como influencers de sostenibilidad dentro de la empresa. Yo creo que es el rol, sí. O sea, el reto es ese, el conseguir que no sea un departamento aislado, sino que sea una parte más. Así como todos los departamentos buscan minimizar costes o ganar en eficiencia, ¿no? Son como métricas que tenemos todos los departamentos muy metidas en el ADN, pues estas métricas van a tener que ser igual de importantes en la toma de decisión. Entonces, sí, exacto. Hay que evangelizar al resto de departamentos y sobre todo a la alta dirección, exacto. Bueno, pues ese es un poco la reflexión, sí, y esperemos que haya sido interesante. Os pasaremos toda la información que Verónica ha recogido, además todos los enlaces de interés que creo que os pueden ser muy útiles como información de consulta. Y nos vemos el mes que viene para hablar ya de temas más prácticos, en concreto la huella de carbono de la organización. Muchas gracias a todos. Hasta luego.